Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de Coffee and Voltes. Bienvenidos a la era de Demetrian Titus. Resulta que esta semana Game Workshop, entre todas las novedades que ha anunciado, pues nos ha colado un vídeo increíble del nivel de Secret Level, donde sale Demetrian Titus, pues comandando ya la segunda compañía de los Ultramarines. Así que no podía ser de otra manera, nosotros queríamos traerlo y saber cuál es su historia, cuál es su trasfondo, cómo ha llegado a donde ha estado y bueno, pues creemos que va a ser un personaje predominante en todo el lore de Game Workshop a partir de ahora sobre los Ultramarines. Y va a ser un personaje muy central. Estamos convencidos, luego al final del vídeo haremos unas cuantas de suposiciones y de qué es lo que podría pasar con Demetrian Titus. Y también avisamos que este vídeo tiene spoilers. Si no os habéis jugado el Space Marine 1, el Space Marine 2, si no habéis visto el episodio de Secret Level, en fin, tenéis trabajo. Así que vamos a ello. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Demetrian Titus, llamado el Guardián de Ultramar, es un antiguo capitán de los Ultramarines, concretamente de la segunda compañía de los Ultramarines. Por azares del destino, su rango fue reducido a teniente hasta hace unos días, prácticamente, y ahora nuevamente es el capitán de la segunda compañía de los Ultramarines, el cual ha luchado por el Imperio del Hombre durante más de 200 años terranos. Sus hazañas le han valido una reputación como uno de los más grandes héroes de ultramar. A pesar de su relativa juventud, según los estándares de los Astartes, ya era un veterano condecorado en varias campañas mayores libradas a lo largo de la galaxia por su capítulo. Una de las últimas campañas conocidas de Titus, antes de su desaparición, ocurrió en el mundo forja de Graia, donde ayudó a lanzar una defensa exitosa contra un asalto de un Wag orco liderado por el caudillo Grimskull. Y luego, una subsiguiente invasión del caos comandada por el hechicero del caos Nemeroth y su banda de guerra de elegidos de Nemeroth, de los herejes astartes. Mostrando una afinidad antinatural para resistir ataques realizados usando poderes de la disformidad, ojo a esto, por las fuerzas del caos durante la liberación de Graia, Titus fue puesto bajo custodia bajo la sospecha de herejía por la Inquisición después de esta campaña. Posteriormente, desapareció de todos los registros imperiales oficiales durante casi un siglo estándar. Por la voluntad del emperador, el descarriado Titus fue milagrosamente devuelto a los ultramarines en la era Indomitus y absuelto de todos sus cargos. Procedió a cruzar el Rubicón Primaris y fue transformado en un marine espacial Primaris. Reasignado a la segunda compañía, desafortunadamente fue reducido al rango de teniente para no traer discordia a las jerarquías existentes en los ultramarines. A Titus no le importó la reducción de estatus. Estaba agradecido simplemente de ser considerado digno de servir al capítulo una vez más. Posteriormente, creyó que se redimió tanto ante los ojos de su capítulo como ante los suyos propios con la victoria que ayudó a lograr para los ultramarines y las fuerzas imperiales en la campaña Recidia durante la Cuarta Guerra Tiránida. Tras una misión junto a Metaurus, su mentor, al mundo de, esta es difícil de pronunciar, Sauj, que muchos creían sellaría su destino con la muerte. Si no habéis visto el capítulo de Secret Level, por favor, id, corred insensatos. Titus emergió victorioso y fue elevado a rango de capitán, recibiendo el mando de la segunda compañía de los Ultramarines por segunda vez, tras la caída de su predecesor, Sebastus Acheran, quien había reemplazado al sucesor de Titus, Cato Sicarius. El destino parecía jugar a su favor, llamando al héroe cuando la galaxia más lo necesitaba. Esto me jodió en su momento, o me ha jodido en su momento. ¿Por qué? Porque yo tenía a Sebastus Acheran tanto en Gravis como en armadura MK10. Así que, pero bueno, lo cambio por Titus, ¿eh? Bien,
En fin, hemos dicho que le han devuelto el mando de la segunda compañía de los ultramarines, pero no solo eso, Titus fue nombrado maestro de la guardia, el comandante supremo encargado de proteger el imponente monasterio fortaleza de los ultramarines en Macrash, un bastión que simboliza la fuerza y el honor de todo el capítulo. Pero el primarca Robert Guilliman tenía planes mayores para él. Había ordenado a los ultramarines restaurar el reino de ultramar hasta su esplendor pre-herejía, recuperando los 500 mundos bajo su estandarte. Para cumplir esta misión, casi imposible, Titus fue investido con el título de Guardián de Ultramar, un honor que llevaba consigo una responsabilidad colosal y un peso que pocos podrían soportar. Para enfrentarse a semejante desafío, se le permitió forjar un equipo de élite, compuesto por mortales humanos y astartes escogidos personalmente. Guerreros de confianza que pasarían a la historia como los Guardianes de Ultramar, custodios de la expansión y defensa del dominio ultramarine, y símbolo del poder indomable de Titus. Pero, ¿quién era Titus? Vamos a empezar con los orígenes. Estamos convencidos de que a partir de ahora Game Workshop va a expandir a este personaje, pero muchísimo. Seguramente sabremos mucho más de su pasado a partir de ahora, pero esto es lo que sabemos de momento. La saga de Demetrian Titus comenzó aproximadamente hace 175 años estándar antes del final del 41 milenio, según el antiguo calendario imperial, en el reino de Ultramar, hogar del capítulo de los ultramarines. Reconocidos en todo el imperio como guardianes inquebrantables y maestros del combate, los ultramarines forjaron en Titus un espíritu digno de su herencia. Desde su juventud, Titus fue reclutado y destacó entre sus compañeros. Aunque su temperamento a veces lo llevó al límite, superó innumerables adversarios y soportó heridas físicas y psicológicas, ascendiendo rápidamente en las filas de la segunda compañía. Siguiendo el Codex Astartes, la guía sagrada escrita por Robert Guilliman, comprendió que más que las letras era el espíritu del Codex lo que determinaba el verdadero valor de un Astartes. En los primeros días de su carrera, Titus forjó una estrecha amistad con el veterano sargento Sidonus. Durante una misión, su escuadra enfrentó a un hechicero del caos, un psíquico corrompido por los poderes ruinosos. Toda su escuadra fue aniquilada por ataques de la disformidad. Pero Titus, herido de gravedad, sobrevivió a la energía directa del Inmaterium y él solo derribó al hechicero. Sorprendiendo incluso a los apotecarios del capítulo, Titus se recuperó por completo. Muchos sospecharon que su resistencia era obra de la corrupción del caos, pero ni siquiera él podía explicar cómo había sobrevivido a tan mortíferos poderes. Ahora estamos a unos 10 años antes de los acontecimientos de Space Marine 1, el planeta Beta Arcturus. Tiempo después, la segunda compañía de los ultramarines fue desplegada en Beta Arcturus para repeler la invasión de los guerreros de aspecto Eldar de Biel-Tan. Bajo el liderazgo del capitán de la segunda compañía, Trajan, Titus dirigió la escuadra de mando contra la guardia de élite del general Xenos, acabando con 3 de los letales combatientes y abriéndose paso entre las impenetrables armaduras de los Eldars. Los enemigos fueron derrotados, pero capturaron a Leandros, uno de los hermanos de batalla de Titus. Trajan, engañado por una emboscada de los Aldari, fue abatido cruelmente, pero Titus lideró el contraataque, recuperando su cuerpo y tomando el mando de la fuerza que expulsó definitivamente a los invasores. Su brevedad como capitán provisional pronto se convirtió en permanente, tras el regreso de Trajan a Macrash para ser sepultado con honores en la fortaleza de Hera. A lo largo de los años, Titus condujo a la segunda compañía a innumerables victorias contra los mutantes, xenos y herejes, ganándose la admiración de los altos mandos del capítulo, incluyendo al maestro del capítulo, Marneus Calgar. Sin embargo, a pesar de sus éxitos, Titus aún sentía el peso de asumir el legado de su mentor caído, Trajan. Al final del 41 milenio, tras más de 150 años de servicio, con Leandros y Sidonus a su lado, la segunda compañía seguía avanzando implacable contra todas las amenazas de la galaxia que se les arrojaban. Os recordamos que si os está gustando el vídeo, por favor dale a like, comenta, si puedes comparte, y os recordamos que tenéis la guía de cómo pintar al teniente Titus en nuestro Patreon, así que si tenéis ganas de pintarlo, ahí está.
Además, ahora ha salido el nuevo libro este de los personajes de los marines y ahí viene incluido, así que no tenéis ninguna excusa. Y por supuesto traeremos a los Guardianes de Ultramar, al capitán de la segunda compañía, Demetrian Titus. El momento que estamos ahora es el comienzo de Space Marine 1, la liberación de Graia. 10 años estándar después de asumir el mando de la segunda compañía, el capitán Titus lideró una fuerza de ultramarines hacia el mundo forja de Graia, asediado por un millón de orcos del WAG de Grimskull. El caudillo buscaba apropiarse de armas imperiales avanzadas, incluido un titán de batalla clase Warlock. Y la amenaza se cernía sobre todo el planeta. Pero la invasión de los orcos era solo el preludio de un plan más oscuro, tejido por el hechicero del caos, Nemeroth, señor de la guerra de los elegidos del Nemeroth. Su objetivo, apoderarse de una fuente de energía experimental que le permitiría ascender a príncipe demonio. Acompañado por el sargento Sidonus y el hermano de batalla Leandros, Titus se unió a la 203 Regimiento de Choque de Cadia, del Astra Militarum, y su única oficial superviviente, la teniente Mira, para abatir a Grimskull y detener el WAG. Sin embargo, la traición guardaba. El inquisidor Drogan, en quien los astartes confiaban para recuperar Graia, era en realidad un peón no muerto de Nemeroth. Armado con un arma llamada azote de psíquico, impulsado por la fuente de energía, abrió un portal hacia la disformidad, permitiendo que el caos y sus hordas de demonios descendieran sobre Graia. Aún así, Titus volvió a mostrar su inmunidad al poder psíquico del hechicero, despertando las sospechas del puritano Leandros sobre la posible corrupción de su comandante. Tras la muerte de Sidonus a manos de Nemeroth, Titus persiguió al hechicero hasta sus últimos momentos, abatió al maligno enemigo y envió su oscura alma de regreso a la disformidad para el castigo de sus dioses oscuros. Seguimos con el cautiverio de Titus. A pesar de su heroísmo, el capitán Titus fue detenido por el inquisidor Thrax y su séquito de Black Templars bajo acusación de herejía, tras las advertencias de Leandro sobre la resistencia poco común de Titus a los poderes del Immaterium y sus desviaciones del Codex Astartes, la guía sagrada de los ultramarines. Tras ser llevado al interrogatorio, Titus desapareció de los anales del capítulo durante un tiempo. Cato Sicarius asumió entonces el mando de la segunda compañía, tras sentir que se había sido pasado por lo alto después de la primera guerra tiránida. El inquisidor Thrax, lleno de rencor hacia los astartes, ya que pensaba que estos sobrehumanos eran un peligro para la humanidad, como ya se había demostrado 10.000 años antes, mantuvo a Titus prisionero durante más de un siglo estándar, sometiéndolo a torturas físicas y psíquicas en busca del origen de su resistencia sobrenatural a la disformidad. Entre interrogatorios, Titus permanecía en éxtasis, sufriendo tormentos que no lograban revelar señal alguna de corrupción. Mientras tanto, el maestro del capítulo Marnius Calgar presentó repetidas peticiones a los hordos sagrados de la Inquisición para recuperar a su capitán, pero los laberintos del poder inquisitorial guardaban silencio. Por muchos años terranos, ni el inquisidor Thrax ni Demetrian Titus dieron señales de vida a su capítulo. Ahora sí, ya estamos en los acontecimientos de Space Marine 2. Tras llevar Titus un siglo estándar de cautiverio bajo la Inquisición, el inquisidor Thrax organizó una operación contra el corrupto capítulo de los Grey Slayers, infestado por los insidiosos designios de los dioses oscuros. Al frente de un gran contingente de Grey Knights, comenzaron la purga de los herejes astartes, sin sospechar que la propia corrupción aguardaba en la sombra. En medio del conflicto, Thrax fue poseído por un demonio y aniquilado por sus propios Grey Knights. Tras su muerte, fuerzas del capítulo de los Red Hunters, que como información adicional es un capítulo cuya fundación es desconocida, posiblemente la segunda o que fuera creado justamente después de la herejía de Horus para cazar a los traidores. En cualquier caso, siempre han estado ligados a la Inquisición y fueron enviados a investigar y asegurar los dominios del Inquisidor. En una remota estación de vigilancia, un equipo descubrió casi 20 marines en celdas de éxtasis, preservados del paso del tiempo. Entre ellos estaba Titus, cuyo destino podría haber terminado allí, oculto a la historia si no fuera por la intervención de los Red Hunters.
Titus y otros guerreros de diversos capítulos fueron trasladados a la fortaleza de la Guardia para ser evaluados. Libre de la corrupción del caos y de toda deslealtad, ingresó al servicio como escudo negro en la Death Watch, adoptando el nombre de Nullus y ocultando su verdadera identidad. Con el corazón cargado de culpa y el honor mancillado, se despojó de toda insignia de su capítulo, asumiendo un exilio autoimpuesto, mientras cazaba senos con sus nuevos hermanos de batalla. Si podía servir al Imperio y al Emperador como un guerrero de la Death Watch, aunque solo fuera para morir en combate, lo haría sin buscar gloria personal. Y así, bajo el nombre de Nullus, combatió durante años, mientras el primarca Robert Guilliman resucitaba en Macrash, liderando la cruzada Indomitus y enfrentando a los enemigos de la humanidad en una galaxia partida por la Gran Grieta. Durante la Cuarta Guerra Tiránida, cuando los tiránidos invadieron los dominios de Selmentus Pacificus, Nullus fue desplegado junto a su escuadra de la Death Watch. Tras un feroz enfrentamiento en Kadaku, fue gravemente herido por un monstruoso Carnifex, mientras sus compañeros caían a su alrededor. Justo cuando la muerte los reclamaba, los ultramarines llegaron como un rayo de esperanza, guiados por Varro Tigurius, el bibliotecario jefe, quien reconoció el espíritu de Demetrian Titus en la disformidad. De vuelta entre los suyos, Titus fue sometido a los ritos calgarianos, el Rubicon Primaris, emergiendo más fuerte y transformado en un Marine Primaris. Aunque reasignado al rango de teniente bajo el mando de Sebastus Acheran, aceptó su destino con la misma disciplina que había mostrado durante sus interrogatorios por Thrax. El capítulo, tras verificar su pureza, lo recibió de nuevo, y así el escudo negro renació como el teniente Demetrian Titus, listo para llevar la ira de los ultramarines contra los enemigos del Imperio. Nos acercamos al final, o al comienzo, como queráis verlo, la misión en Saug. Tiempo después, el teniente Titus se reunió con su antiguo reclutador y amigo, el sargento veterano Bladeguard Metaurus, para enfrentar una misión suicida en Saug, un mundo imperial caído bajo el culto de Thench. Junto a dos veteranos más, Icaron y Levantus, formaron una escuadra de élite enviada a destruir una reliquia del caos. Titus cargó con un sarcófago de éxtasis y a través del terreno hostil, enfrentándose a cultistas y a los bestiales Zangor de Thench, quienes cayeron ante la fuerza de los ultramarines. Al llegar a la estatua de un señor del cambio demoníaco, liberó al astrópata del sarcófago y atacó junto a sus compañeros, pero un hechicero mutante congeló el tiempo y mató al astrópata, asesinando a Icaron y Levantus mientras hería gravemente a Metaurus. Frente a Titus, inmune al miedo, el teniente revirtió la situación y partió a la hechicera en dos con su cuchillo de combate. Con la muerte del hechicero, el control del tiempo se rompió y los disparos de la escuadra destruyeron la estatua, enviando un haz de luz que fue detectado desde la nave Ultramarines en órbita, que lanzó su artillería para borrar toda corrupción restante. Con la misión cumplida, la nave pidió a Metaurus y Titus que murieran con honor, pero Titus arrastró al herido Metaurus a un lugar seguro y, asegurando su casco, se preparó para enfrentarse a más cultistas del caos que se acercaban. Ya se me han puesto todos los pelos de punta. Ahora sí, salve Gran Primarca, salve Emperador, salve al guardián de ultramar, Demetrian Titus. Un tiempo después de la inesperada supervivencia de él y de Metaurus en la misión de Saug, y tras la muerte del Sebastus Acheran, Titus fue promovido por el maestro del capítulo Magnus Calgar para el rango del capitán una vez más, y se le ofreció el mando de la segunda compañía de los ultramarines y el puesto de maestro de la guardia, el defensor de la fortaleza de los ultramarines en Macrash. Posteriormente, se le asignó supervisar la defensa de Macrash y de la totalidad del reino de ultramar, así como expandir ultramar a su tamaño original de 500 mundos en el momento de la herejía de Horus, tal como lo había ordenado el primarca Robert Guilliman. Como tal, Titus también fue nombrado guardián de ultramar, y se le permitió elegir un equipo de mando especial compuesto tanto por mortales como por marines espaciales, conocidos como los guardianes de ultramar, para asistirlo en sus deberes. Bien, consideraciones finales. Hay que ver
como el éxito de un videojuego que salió hace año y medio pueden cambiar las cosas. Sabemos que Game Workshop no da puntadas sin hilo, pero sí que es verdad que el éxito de un videojuego no depende de Game Workshop, sino depende de las ventas. Y yo, que llevo jugando, y David, que llevamos jugando muchos años, sabemos cómo va el tema este de los videojuegos y de el impacto que tiene las ventas en la salida y demás. Sí que es verdad que Space Marine 2 ha pegado un bimbazo gordo, un pelotazo de juego, muy guapo. Entonces, bien, ¿qué tenemos en Space Marine 2? Sale Demetrian Titus. Y Demetrian Titus sale con la cara un poco como de persona mayor, en referencia a Space Marine 1, ¿vale? Sale con una cara un tanto de persona mayor, de tío curtido. ¿Qué ocurre? En Secret Level nos presentan un Demetrian Titus que se parece incluso a Henry Cavill. Entonces, bajo nuestra opinión, lo que ha ocurrido es que la cara de Demetrian Titus durante Space Marine 2 era la que era, pero con el súper pelotazo que ha pegado el juego, Game Workshop tomó cartas en el asunto rápido. Y con Henry Cavill por medio, pues digamos que rejuvenecieron y mejoraron, en nuestra opinión, la cara de Titus hasta convertirlo en el Titus que es ahora. Es que el juego nada más que tiene un año, entonces nos resulta muy extraño que Game Workshop no pensara en todo esto, ¿vale? Pero a su vez, el éxito de Space Marine 2 está ligado a unas ventas de juegos. Si el juego no se hubiera vendido, estamos convencidos de que no hubiera salido todo esto que ha pasado ahora, ¿vale? ¿Cuál es el final de Demet? El final empieza siendo el principio, que es ya el segundo, el capitán de la segunda compañía de los Ultramarines. Cato Sicarius ha subido al líder de la Victrix. A Acheran se lo han cargado. Y esto es una percepción personal, que creo que David está un poco, y Gerard está un poco de acuerdo conmigo. Y es que de aquí a unos años, yo calculo que 2 ediciones. Titus va a ser el señor del capítulo de los Ultramarines. Y Magnus Calgar no sé qué van a hacer con él. Pero a Magnus Calgar lo quitan de en medio. Porque ahora mismo Titus es la cara de los marines espaciales. Es la cara de Game Workshop.